Muy buenos días a todos y cada uno de los hermanos que nos acompañan. Pero quiero darle gracias al Señor por todo lo que hace y a todos los hermanos que han estado orando por la salud, por mi salud. Muchísimas gracias a todos. El Señor ha seguido trabajando con eso, así que gracias a todos y cada uno de ustedes. Estamos en el libro de Segunda de Corintios y en ese libro que venimos viendo ya hace un tiempo, Segunda de Corintios, hemos dicho que es una carta escrita por Pablo junto con Timoteo, que le escribe a Corinto. Corinto es una iglesia a la cual ya le había escrito varias cartas. Una de ellas, la más importante, es la primera, que la tenemos ahí también, ya la habíamos estudiado, sobre cómo y cómo esta iglesia había recibido la palabra de Dios. Trataba básicamente de eso. Para Pablo era triste porque dentro de esa iglesia se levantaron falsos maestros, falsos profetas, personas que lo criticaban, lo juzgaban, que trataban de descalificar todo el trabajo ministerial que él venía haciendo. Pablo entonces responde con esta carta, una carta en la cual está llena del corazón de Pablo de lo que le duele y trata de mostrar lo que él es para que la gente no se engañe pensando que Pablo es alguna otra cosa. El texto nos resaltamos hasta ahora de lo que hemos visto, que Pablo, en vista a todo lo que había vivido, aclara y dice que el Señor es el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a otros. También resalta la carta que aunque en él abundan todas las aflicciones, él sabe que todas tienen un propósito y ese propósito es crecer en las cosas de Dios. Que él iba a ir a Corinto antes, pero que por desgracia ha habido algunos obstáculos y que él espera pronto estar nuevamente por allá, que él es un hombre de palabra y les promete estar en ese lugar lo más pronto posible. Quiere la próxima vez que vaya no llegar con lo como salió, con tristeza la primera vez que fue, después de todas estas críticas y todas estas cosas, y espera, está orando para que cuando llegue otra sea la actitud de los corintios. También habla de que somos triunfantes en Cristo, de que somos un olor fragante para las personas que se salvan, y que el Evangelio es la manera en que él ha venido hablando sin falsificarlo, sino andándolo de una manera absolutamente limpia. Dice que las cartas de él son las personas que él ha salvado y que tienen la palabra escrita en el corazón, lo cual es una cosa impresionante, hablando de la salvación, de que cada creyente es una carta abierta que es leída, una cosa muy, muy, muy bonita que está allí dentro del texto. Ahora dice que no va a desmayar, que él está firme, que él entiende que hay una influencia satánica sobre el mundo que no le permite ver la verdad, pero que él está allí y él sabe que está en una morada terrestre que se va a deshacer. O sea, él habla de su cuerpo como algo que se deshace, pero que una vez más confirma que un día este cuerpo será transformado, como lo dice en el capítulo ya 5. Que lo más importante para un creyente más que estar allí o allá es el ministerio de la reconciliación, que ese es el ministerio de todo creyente, que todos estamos llamados a eso, que a eso nos llamó el Señor principalmente, que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que ahora lo que queda es seguir el ministerio de la reconciliación como embajadores de Cristo, que ese sí es la labor de cualquier creyente en cualquier lugar del mundo. Que como colaboradores de él tenemos que ser un buen testimonio y que no dar ocasión a nadie para que hable de nosotros, es lo que dice también, que somos, y algo muy importante, y para que eso sea verdad, que no nos juntemos en yugo desigual con los incrédulos en ninguna área espiritual. En toda cosa que hagamos que sea espiritual, que implique espiritualidad abiertamente, no se junten en yugo desigual, y vivimos una cantidad de ejemplos de lo que es el yugo desigual. También hablaba del arrepentimiento de los corintios. Finalmente, mientras escribe Pablo la carta, llega Tito y le trae noticias. Tito había sido enviado allá y Tito regresa y le cuenta, los corintios se arrepintieron. Y para Pablo es un motivo de muchísimo gozo. Pablo está feliz, dice, increíble, qué chévere. Y Pablo nos narra esa alegría que vivió al saber que el pueblo corintio, la iglesia de Corinto, que era tan carnal, finalmente se arrepentió. Y él escribe en ese capítulo 7 cómo se siente de alegre y recuerda que les escribió esa carta no para contristarlo, sino exactamente para eso, para que se arrepintieran. Y efectivamente así lo hicieron y tuvieron un arrepentimiento genuino. Y que eso ahora le trae a uno un consuelo, una consolación muy grande.
una felicidad inmensa saber que eso era así. Y termina el versículo, el capítulo 7, diciendo que me gozo que en todo tengo confianza en vosotros. Dice que él siente que la relación ya ha sido restaurada. Eso es lo chévere de esa historia. Pablo la escribió en varios meses. Cuando llega Tito ya escribe esa parte diciendo tengo tanta confianza que ahora quiero, y de una entra a decirle a los corintios que participen en algo que para Pablo es muy importante y que ya venía haciendo con otras iglesias, y es en la ofrenda para los santos. Y ese fue el tema que empezamos a hablar la semana pasada, lo de las ofrendas. Un tema que hoy tenemos que tratarlo con toda la delicadeza del asunto, dado que estamos en un mundo lleno de falsos maestros y profetas que buscan dinero a través de toda clase de cosas. Y por eso es tan delicado, y hay que entender lo que la Biblia dice de qué es la mayordomía del dinero y cómo manejarlo. Estuvimos hablando en los primeros versículos del capítulo 8, hablaba de las iglesias de Macedonia, habla de quién puede dar, y ahí dice cualquiera, porque las iglesias de Macedonia estuvo hablando de su profunda pobreza, de su tribulación, estaban pasándola muy difícil, les estaban quitando todo por ser creyentes, y aún así es la iglesia que dice yo quiero participar. Y hablábamos de la abundancia de su gozo, y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, que fueron una iglesia absolutamente generosa. Uy, y que no solo eso, sino que dieron con agrado, con alegría, a pesar de no tener mucho. Y no solamente eso, sino se dice el 3, sino y aún más allá de sus fuerzas, y dieron más allá, dieron de lo propio de ellos, no es lo que les sobraba. La mayoría de la gente da, bueno, esto me sobra, dice, no, yo doy de lo que tengo. Y Pablo para eso es un ejemplo tremendo, y se le quiere decir esto a los corintios, a quienes está invitando ahora a que participen también de la ofrenda para los santos en Jerusalén. Recuerdan que en Jerusalén los santos, o sea, la iglesia donde nació la iglesia, básicamente, tenían todo en común, pero cada vez era más perseguida, no les daban trabajo, la iglesia se empobreció, había gente con muchas necesidades, y ahora las iglesias de afuera, que no, sobre todo llenas de gentiles más que de judíos, ahora están ayudando a la iglesia de Jerusalén. Algo muy bonito que muestra el amor del Señor en eso. Y hoy vamos a recomenzar el versículo 4 y sobre todo el 5, creo que es donde vamos a estar la mayor parte del tiempo hablando de este tema tan interesante que es la ofrenda, y que y de verdad nos importa y nos atañe a todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar para comenzar. Padre precioso, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, te agradecemos. Gracias porque solo tú y nadie más que tú es quien hace y quien obra, Señor. Solo tú nos guías, nos acobijas, nos acompañas, solo tú haces y obras en cada vida y en cada corazón, Señor. Te rogamos, Señor, por este tiempo que vamos a tener, te pedimos perdón por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Te rogamos que tengamos un corazón dispuesto para recibir tu palabra, pero también para expresarlo, Señor. Que quites todo aquello que nos sirve, que sea obstáculo para poder hablarla, Padre Santo. Hoy ponemos delante tuyo una vez más esta tu palabra, ayúdanos a tener entendimiento de ella, comprensión, pero sobre todo aplicación a nuestras vidas. Ten misericordia de todos y cada uno de los que nos escucha, y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Cuando llegamos al versículo 4, vemos también una actitud muy chévere, muy bonita de parte de las iglesias de Macedonia. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora, lo interesante es que ellos están diciendo que estaban dando en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Y recordemos esto, para los macedonios, que son el ejemplo que está poniendo Pablo, dice, estaban dando más allá de lo que tienen, de lo que de verdad tenían. Dice, más allá de sus fuerzas, más de lo que se podía esperar normalmente de alguien que en esa condición, que en verdad es una condición de pobreza. Pero para ellos decían, no, estamos confiados de que dependemos completamente del Señor, y por eso no tenían el temor como de soltarse y decir, listo, yo voy a hacer eso. Y lo hacían con todo el gozo y lo soltaban, pero lo más interesante es que lo pedían. Yo quisiera ver a hartos hermanos en la iglesia así. Oiga, venga, déjeme participar en el dar. No, pues todavía no conocemos a algunos, ¿no? ¿Ha visto usted, hermanos, orar por el dar? Arrodillado, Señor, yo quiero dar, ser un dador alegre.
pues no sé, yo todavía no he visto el primero así como así ferviente, que diga algo así, ¿no? Que quiera hacer esa clase de, yo quiero ser el Señor, el dador alegre y cosas así. No, es un poquito raro, pero aquí dice que ellos sí. Aquí dice que pidiendo no significa implorando, suplicando. Imagínese eso. De una forma insistente, rogando. Imagínese la intensidad de estos, de los macedonios. Seguramente Pablo dice, hermano, pero yo entiendo sus necesidades, ustedes no, dice, por favor, no nos niegue eso. Y recuerde que ya lo vimos que era un privilegio, así es como ellos lo veían, como un privilegio. Y ellos rogaban, déjenme participar de ese privilegio. Y era impresionante. Y Pablo dice, pero llegaban al punto de implorar, de suplicar, de decir, oiga, déjeme, yo sé que eso es de bendición. Y ojo, ellos no tenían un interés diferente al glorificar al Señor. La bendición, cuando me refiero que era de bendición, era que bendición para todos los que lo necesitaban, no para ellos. Hoy en día muchas personas piensan que hay que darle a Dios para que les vaya bien. Y si no les va bien, entonces, si no lo dan, les va a ir mal. No funciona así con Dios. Y vamos a verlo ahorita con una frase muy puntual que está aquí en este texto, que es clara para entender esa parte. Pero acá el asunto es, estamos ante una iglesia pobre, muy pobre, que ruega por dar de lo que tiene y de lo suyo, de lo que le cuesta, y lo hace. Y lo hace. Y dice con muchos ruegos. Rogaron harto para que los dejaran. Porque Pablo no quería cargarlos, pero aún así lo hizo. Y por eso dice acá el texto, ¿y qué es tanto lo que rogaban? El privilegio de participar en este servicio para los santos. Privilegio significa, es una palabra que se traduce gracia, de participar de esta gracia. Significa de participar de la bendición de ayudar a otros que están en necesidad, que no han conocido del Señor. Y privilegio en el sentido de que se sentían honrados de poder hacerlo, sin importar si fuera mucho o poco, dada su condición. Daban mucho, la verdad. Dada su condición, era un montón lo que daban. No lo hicieron porque alguien los obligara, sino por la generosidad, que en su corazón estaba ahora muy disponible, muy abierta por ellos. Uy, qué increíble eso, ¿no? Ahora dice, entonces uno se pregunta, ¿por qué la gente no es así? Tenemos una cantidad de personas en congregaciones, bueno, en iglesias, pseudo iglesias, de prosperidad, que dan mucho dinero, muchas cosas. Y dan montones. Pero el problema es que no están entendiendo lo que hacen. Porque son literalmente estafados por personas que les sacan el dinero a través de manipulación. Ahora es responsable tanto el que se lo saca, el que pide la plata, que le promete cosas que la Biblia no dice. Si usted trae el celular nuevo que compró, el Señor le va a dar 10 celulares más. Si usted trae el 10% de lo que debe, el Señor le va a pagar la deuda. Si usted coloca, todo eso son las mentiras de los falsos maestros y los falsos profetas que abundan en esas iglesias, como Ahí va el viento y todo ese tipo de iglesias que ustedes conocen, donde se busca es que el hombre sea glorificado, donde gritan en nombre de César, César y cosas así. Enrique, Enrique, y nombres de esos, o donde las falsas maestros y los falsos profetas profetizan, mira bien, y toda esta clase de iglesias que literalmente podemos decir, sin usar un nombre más allá de lo que la Biblia dice, se llaman en la Biblia falsos maestros y falsos profetas, cuyo único objetivo, según la misma palabra de Dios, es satisfacer sus propios vientres, o sea, hacer plata y seguir allá para ellos mismos. Y ante eso es tan responsable el que pide, ese falso profeta, como el que le da por no leer la Biblia, que tan claramente dice cuáles son las condiciones en que realmente se da. Ahora, señores, el dar debe ser algo que está muy claro en la mente y en el corazón de todos nosotros, de cómo hacerlo. Para un creyente el dar, como ya lo vimos, la forma en que llevarlo a nosotros a la práctica es un privilegio, no una obligación.
Y así lo veían los macedonios, y así Pablo lo proclamaba, y así lo proclama la Biblia en el Nuevo Testamento. Y como ya dijimos, es algo que usted define en su corazón, que los judíos sabían por ley, los judíos no lo definieron, Dios se lo definió, y les dijo que el 10% en el diezmo más las ofrendas, que eso era entre el 28 y el 33% de sus ingresos, muchísimo. Ahora, para el Nuevo Testamento usted debe decidirlo, como lo dijimos la vez pasada. Es más difícil. Es más difícil. Ahora, pero antes de eso, Dios quiere algo más puntual. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto dar o dan por las razones equivocadas? Y es por la siguiente parte del versículo, la primera parte del siguiente versículo. Ese es el gran problema de la gente hoy. Y no como lo esperábamos, dice el versículo, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Ese sí es el problema. Ese sí es el problema. El texto dice claramente. Pablo dice, pues yo esperaba que los macedonios me salieran con que listo, hermano, aquí hay una ofrenda, libremente. Pero resulta que ellos me sorprendieron, porque hicieron algo que es todavía más importante. Se dieron primeramente al Señor. Dice, ¿y esa vaina qué significa? ¿Cómo así que se dieron primeramente al Señor? Es más, yo le preguntara a usted se da primeramente al Señor incluso antes de ofrendar. Primeramente ahí significa lo prioritario, lo que va de primeras. Para los macedonios, lo primero era entregarse completamente a Dios. Y después, como ya estaba entregado completamente a Dios, darle al Señor no les costaba nada. ¿Ok? Así es como funciona. Muchos hoy le dan al Señor como pagando una cuota en un club. Dice, ay, hay que llevar la ofrenda. Y eso cuando se acuerdan, ¿no? Nadie la prepara, nada. Ay, preciso. Bueno, ¿se acuerda cuando nos congregábamos en lugares así físicos y todo? Bueno, pues, la gente pasaba y usted decía, ay, y usted empezaba a esculcar el bolsillo así como, y usted empezaba así como las personas utilizaban los dedos así, pues, sensorial, todo sensorial para mirar los billetes, de que este billete, a ver, para poder qué sacaba y qué no sacaba. Terrible. Terrible. Así no funciona. Hay que dar claro. Pero el Señor quiere que para que lo haga libremente se dé primeramente al Señor. Entonces alguien, nos falta la belleza que dice, entonces, y mientras tanto no doy nada. Entonces, mientras tanto tenemos que hacer lo que dice el Señor, obedecer. Denle al Señor. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, lo primero que se dice, lo que nos está diciendo el Señor, es que nos entreguemos primeramente a Él antes que en cualquier otra área. Que nos entreguemos. Qué chévere que usted en otras cosas colabore, ayude, pues chévere, no lo deje de hacer. Pero el Señor quiere algo más importante. Lo quiere a usted. A usted. El acto más importante dentro de las iglesias no es recoger la plata. ¿Ok? No es asistir a la misma iglesia. No es cantar los himnos. Chévere, todas son cosas muy chéveres y bíblicas. El acto más importante es que usted se entregue a sí mismo. Y eso es algo que a muchos les cuesta y les está costando de una manera terrible. Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos hacer algo así de entregarnos a nosotros mismos? Cuando usted piensa en entregarse, como dice acá, que se dieron primeramente, se entregaron primeramente al Señor, ¿qué se le viene a la cabeza? Y aquí entonces tengo un texto muy interesante respecto a eso de cómo deberíamos estarlo mirando, de cómo nosotros deberíamos estar mirando esas cosas. Recordemos, Dios tiene todo el derecho sobre nosotros. Todo. Hay personas que no han entendido que si usted es una persona creyente, usted ya no se pertenece a sí mismo, pertenecemos al Señor. Que ahora todo debe ser guiado por Él. Que Dios debe ser la guía de nuestras acciones, de nuestra voluntad. Que si uno recuerda la historia, Satanás se cayó allá del cielo donde estaba, era un ángel bueno, que se torció porque él no quiso sujetarse a Dios. Y ahora, tristemente,
Desde ese entonces el hombre cuando cayó en pecado tiene ese mismo sentimiento. ¿De qué? De apartarse de Dios, de no conocer sus caminos, cuando Dios dice, yo soy el único que te puedo salvar. Así es como funciona. Entonces el pecado ha hecho que el hombre se aleje de Dios. El corazón del hombre es contrario a Dios. La voluntad del hombre es opuesta a la voluntad de Dios y la mente del hombre está en enemistad con Dios. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos restaura. Nos restaura. Uy, chévere. Y como usted es restaurado, dice, el Señor nos dice, nos hace que los injustos se vuelvan justos, porque Él nos regala su justicia, que es básicamente lo que está diciendo. Ahora, y como ahora Él nos ha regalado su justicia y nos ha salvado, por eso la Biblia dice que somos salvos. La salvación significa que ahora somos reconciliados con Dios. Y eso implica que el dominio que el pecado tenía antes sobre nosotros se quebrantó, que ya no hay enemistad con Dios, que Dios se ganó el corazón. Eso es una verdadera conversión. Ahora, y eso quiere decir que Él es nuestro Rey, que Él es todo. Todo. Entonces, cuando una persona dice que se quiere dar primeramente al Señor, es que una persona ya entendió, Él es mi Rey, Él es mi todo. Así que ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí, como lo dice 2 Corintios 5:15. Ahora, si yo admito que Dios es el gobernador de todo, pues me presento ante Él y digo, Señor, ¿qué hago? Me someto total y completamente a Él, antes que cualquier otra cosa. Y si me someto completamente a Él, lo que Él me diga en cualquier área, yo lo voy a hacer sin reserva. Si Él lo requiere, me rindo y le digo, listo, ¿qué hay que hacer? Señor, tú mandas, tú legislas, tú prescribes, tú dices, tú decides. Y yo lo único que hago es obedecerte para agradarlo a Él. Es que Él ocupa el trono en nuestros corazones. Cuando los macedonios, una iglesia pobre, perseguida, pero con un corazón impresionante, que Él hacía tan poderosa esa iglesia, que podía dar más y aún más de allá de sus fuerzas, pues que se había entregado primeramente al Señor. Ellos se entregaron al Señor. Ese es el asunto. Y por eso ofrendar para ellos no es nada. Venga, hermanos, yo doy mi vida. Tengo esto, no tengo más, tengo esto y de lo mío también le doy. Básicamente así es como yo doy. Eso me llevó a mí a una idea con ustedes. Si yo pasara un alfolí virtual, porque ahora toca virtual, ¿ok? Yo le dijera, hermanos, hoy vamos a recogerlos a ustedes. Hoy necesitamos a usted. Hoy pide el Señor una ofrenda que el Señor quiere hoy es a usted. Se echaría el alfolí. Y obviamente entendiendo que al echarse al alfolí implica haga lo que quiera conmigo. Úseme conforme quiera hacerlo, como quiera y desee y anhele hacerlo, Señor. ¿Lo harías? Te dice, menos mal no ha pasado. No, te equivocas, eso ya pasó. El día que tú le entregaste tu vida a Cristo, le dijiste, Señor, haga lo que quiera conmigo. Que a usted se le olvidó, es otra cosa. Usted pensó que usted podía decirle, ay, si yo, gracias por salvarme y ahora va a seguir mi vida. No funciona así. Usted no lo quiere entender, es otra cosa. Pero la Biblia está bien clara. La vida le pertenece a Él toda. Ya deberíamos habernos dado primeramente al Señor, antes que cualquier otra cosa. Es más, se supone que de boca ya lo hicimos, ¿no? Digo, Señor, contigo hasta la muerte. Y más allá. Entonces, pues es más, yo le vi las lágrimas a algunos de ustedes. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Y la verdad, pues así, barro que se deje formar ustedes, pues así, algunos no son. Entonces, los macedonios habían cogido la vida cristiana como es, con seriedad.
Y hubieran dicho, ¿sabe qué? Me doy primeramente al Señor, pertenezco al Señor. Él va primero, Él va adelante en todas las cosas que yo necesito hacer. Esa frase de darse primeramente al Señor, de las expresiones más bonitas que hay. Es una persona que ha entendido que la salvación no es un pedazo de la vida, es toda la vida. Que la salvación es una entrega total, que abarca todo lo que el Señor nos pide, que todo lo demás lo va a hacer Él. Tremendo depender de Él, no, que es su gusto depender de Dios, es que ¿será que Dios sí es capaz de sostenerme? Pero eso es lo que está diciendo ahí. ¿Será que esto es lo que dice? Los macedonios dijeron, ¿sabe qué? Dios es capaz de sostenerme. Pero a usted lo están persiguiendo, ¿qué va a hacer? Dios es capaz de sostenerme en medio de las persecuciones. Pero a usted le están quitando sus cosas. Dios es capaz de sostenerlo en medio de que le quiten las cosas. Dios es capaz de eso. Dios lo va a sostener en medio de todo eso. Sí, Él es capaz. Es más, estamos tan seguros que vamos a dar lo que tenemos. Y listo. Uy. La única parte en las escrituras donde vamos a encontrar esa frase. Y cada vez, y ahora entonces para decirlo de otra manera, toda ofrenda por nuestra parte no es sino la renovación de ese acto de entrega inicial que nosotros hicimos. El día que usted le entregó la vida a Cristo, sin darse cuenta, le dijo, Señor, primero vas tú, toda la vida, sea lo que tú quieras, lo que... Esto le dijo usted. Y cada vez que usted da algo, está diciendo, Señor, tal cual lo dije el primer día. El 20 de agosto del año, Señor, tal cual, esto es un cumplimiento de ese pacto que hicimos ese día, donde yo supuestamente me entregué completamente. Cuando usted lo ve así, entonces la ofrenda es otra cosa. Y que quede claro que no estamos pidiendo plata, estamos aquí porque llegamos al capítulo 8 de las ofrendas en Corintios 2. Y solo llegamos a hablar de finanzas cuando llegamos a capítulos así, que hablen de finanzas. Pero aquí lo que queda claro es que si un cristiano realmente quiere ofrendar como es, debe entender y pensar así como lo está expresando Pablo. Que el dar, sobre todo en lo económico, es solo una renovación de algo que ya le prometí al Señor desde el principio. Entregarle mi vida incluye todo. Cuando la tienes a ese nivel, súper. Entonces la ofrenda ya pasa de ser algo así metódico y Señor, no, es algo que, ¿cómo no lo voy a hacer? Mire quién eres tú. No es una rutina. Y hoy en día muchos ya lo hacen así. Triste porque hay unos que ni lo hacen, pero otros simplemente en la rutina, así. Señores, no estamos bajo la ley era una rutina obligada. Estamos en la gracia. La iglesia no es un club de suscripciones donde usted la paga cada mensualmente. Mira, aquí está mi suscripción mensual. O hay una ocasión especial. No. Y hay necesidades y hartas, hermanos. Pero si usted no está pensando en la relación directa que tiene eso con nuestro Salvador, wow, estamos olvidando lo principal de la ofrenda. Lo hacemos simple y llanamente porque Él es Dios, Él lo merece. Le damos a Él toda la gloria y la honra y se lo prometimos desde el primer día. Prometimos darnos a Él, ¿se acuerdan? Acuérdense, usted les dijo ese día, Señor, toma mi vida. Te voy a servir, tú eres mi Señor y mi Salvador. Haz como quieras. Así es como funciona. Es una forma de mostrar el amor de verdad al Señor. Y entonces daremos con el espíritu correcto. Y como un acto de adoración, como tiene que ser. Así es como debe hacerse. Me pregunto, ¿así lo estamos haciendo?
Si esto es parte, hay que dejar de ver la ofrenda como algo, pedazo de cosas que me toca hacer obligado sin el corazón. Está arraigado totalmente a la entrega que le dije un día al Señor que haría de él. Está así de sencillo. Por eso la pregunta que tiene que hacerse aquí en medio de este sermón. ¿Así lo haces para con el Señor? Esa es la intención actual de tu corazón. Ahora yo quiero dejar claro que la ofrenda en la Biblia, la única parte donde la ofrenda fue obligatoria fue durante el tiempo de la ley. Entonces existió la ley. Antes de la ley la gente daba de su corazón. Y mucho más que lo que daban en la ley. Y ahora después de la ley, cuando llega a la iglesia, que el Señor dice de lo que hay en su corazón, también se vuelve más complejo, como les dije la vez pasada. Hay un ejemplo increíble en la Biblia, en Éxodo 36. Vamos allá. Éxodo, Génesis, Éxodo, segundo libro de la Biblia. Abran sus Biblias. Bueno, Éxodo 36. Vamos a mirar estos versículos. Muy interesante. Para entender cómo funcionó. Dice, así pues, Bezaleel, ¿están allá muchachos? Éxodo 30, todavía oigo hojas acá que se mueven de Biblias. Oigo pitos de celulares que están moviéndose. Bueno, así pues, Bezaleel y Aholiab, lindos nombres, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Oigan esto. Aquí, el antiguo, antes de la ley, se necesita una ofrenda, van a construir el santuario para Dios. ¿Cómo funcionó eso antes? Que así debería funcionar hoy. Aquí hay varias cosas que son supremamente importantes, que son aplicables hoy al 100%. Si uno lee con detenimiento, dice acá, sobre todo en el versículo 2, al final, todo hombre a quien su corazón le movió el venir a la obra para trabajar en ella. Las personas no solamente daban cosas, como lo dice el texto, sino que se daban a sí mismas. Decían, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto. Yo sé, en este caso, obviamente, yo soy un carpintero para las tablas que tenía que ir dentro del templo. Por decirlo hoy en día, soy un ingeniero, lo que sea. Otro dice, no, yo sé tallarla. Yo sé trabajar el oro, yo sé trabajar la plata. Todos, cada uno tenía una labor diferente. Y dice que todos y cada uno de ellos dice ahí, todo hombre a quien su corazón le movió venir para trabajar en ello. Ellos habían entendido que había que darle a Dios. Y voluntariamente, porque Moisés simplemente dijo, ¿quiénes pueden colaborar? Y hay que traer materiales para eso. ¿Quién nos puede dar? Eso fue toda la petición. Moisés no dijo, y ahora vamos a tener un nuevo cruce del Mar Rojo. Por segunda vez para los primeros 10 que no hubo promesas de nada, ni les dijo que iban a ser ricos, nada. Voluntario. Así es sencillo. Y motivados. Dice que su corazón, ¿quién motivó ese corazón? El Señor. ¿Quién debe motivarnos hoy? El Evangelio. Cuando la gente es motivada por el Evangelio, cuando se entiende bien la necesidad, cuando la petición se extiende, entonces el Espíritu poderoso de Dios hace que las cosas sean mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
según el poder que actúa en nosotros, porque así es como funciona. ¿Así sabe que así lo dice el Señor? Actúa el poder de Dios y usted siente que, oiga, yo tengo que entregarme al Señor. Más, porque nos damos cuenta de que no le entregamos mayor cosa. Ahora, ¿quiere verlo en una Biblia? Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Uy, y el 21. Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Uy, increíble. Y acá cuando vemos esto, aquí dice que la obra, la gente dijo, listo, hay que dar, y todos sacaron. Y estamos hablando que la gente venía de Egipto, traía cosas que tenían de allá, pero la gente dio más y no paraban de dar, tanto que Moisés tuvo que decir, la gente sabe que pare. No necesitamos más. Eso se llama buena mayordomía. Hoy en día las iglesias, las pseudos iglesias grandes, siempre están buscando cómo hacer más y más plata y acumular, acumular. Hay que pedir para lo que se necesita. Pablo, como lo vimos con los macedonios, en medio de sus tremendas tribulaciones, pero en medio de su profunda pobreza había gozo, generosidad. Y por eso dieron y se dieron primeramente así. Ahora, ¿cómo funciona eso? En los dos casos, tanto en Éxodo y acá en el caso en el Nuevo Testamento de Segunda de Corintios. ¿Sabe por qué la gente daba? Porque apreciaba la gracia del Señor sobre sus vidas. Los israelitas apreciaban que los hubiera salvado de Egipto. Los macedonios apreciaban que el Señor los hubiera salvado de su condición pecaminosa. Impresionante. Y esta debería ser la motivación. El haber recibido la gracia del Señor. Literalmente eso. Entonces, señores, dar es un acto de adoración. Por eso uno primero se entrega a sí mismo. Y ya dar se vuelve una cosa súper sencilla de hacer. ¿Y por qué tienen que hacerlo? Porque ya lo dijimos un día al Señor a tiempos. Porque ya eso nos comprometimos a entregar, a ponerlo Él en primer lugar. A que Él decide la vida cómo, cuándo, dónde. Y recuerden, no quieres a Dios, Dios es el dueño de todo, ¿ok? Pero más que su dinero, porque no es suyo, es del Señor, Él lo quiere a usted. Le voy a hacer una pregunta capciosa para que no duerman. ¿Qué cree que Dios le está pidiendo ahora a usted? Que le dé. Seguro algunos dicen, uy, yo, bueno, por lo menos darle dinero porque no le estoy dando nada bueno, pero es más que eso. ¿Qué le está pidiendo a usted? ¿No será que le está pidiendo que se entregue porque hasta desde el día que le dijo eso hasta hoy no lo ha cumplido? ¿Y cómo quiere que el Señor se entregue usted a su vida, a su vida, Él? ¿Cómo quiere Dios que lo haga? ¿Se ha puesto a pensar en eso o le da como estrés? Dice, no, ¿qué tal me diga que yo vaya y le sirvo? Uy, no, tenaz, o sea, me da como, o sea, pastor, me da. Yo sí lo voy diciendo, hermano. Seguro hay muchas, y lo sé, porque los hemos visto. Muchas personas que Dios está llamando a su obra de maneras directas, y no todos van a hacerlo. Seguro otros tendrán que corregir su rumbo y entender que sí, tengo que darle a Dios y dejar de pedir tanto para mí. Pero ¿cuál es la parte que Dios quiere y le está pidiendo? Tiene que preguntárselo. Porque si no, cualquier cosa con Dios le va a quedar difícil, incluir dar dinero. Y si ya sabe que le está pidiendo o lo sospecha, pues confírmelo. Así le dé miedo. Oiga, le dice, bueno, o sea que tú quieres que yo... Sí. Y si el Señor le dice, hágale. Se dice, pero ven, no le salga al Señor. ¿Y ahora con qué voy a dar? Es un acto de confianza.
Y usted tiene todo el derecho a patalearse, pero me da miedo esto. Pregúntele, mire, yo una vez le voy diciendo en metodología para que se salga del asunto. Dice, me da miedo. Yo sí quisiera, Señor. Muchos dicen eso, ¿no? Pero es que vea, primero, segundo, tercero. Entonces usted va a hacer lo siguiente. Usted va a ir donde Dios y le va a decir, Señor, mire, yo sí quisiera entregar, así como dice, darme primeramente. Pero primero, y hable con Dios. Yo le puedo asegurar que le va a responder todas y cada una de sus inquietudes. Y si ya Dios le ha dicho algo, o ya Dios le ha respondido, yo sé que después de eso ya no hay nada que hablar, ya no uno patalea, ya no patalea uno más. Aquí sí que es una tarea pendiente de nosotros. Por eso, qué chévere versículo acá en medio de eso. Por eso recuerde, usted no puede salir de acá sin estar pensando qué es lo que Dios quiere que primeramente le entregue. ¿Cómo quiere que lo entregue? Y eso implica, obviamente, que desde el día de la salvación, usted dijo, es un compromiso con Él. Haz lo que quieras de mí, yo te voy a servir. Listo, hágale. Cumple. Es lo que la Biblia dice que nosotros debemos hacer. Es más, tenemos un versículo en Romanos 12, si no estoy mal, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ush. ¿Quiere trabajar en eso? ¿Quiere entregarse primeramente? Haga este pedacito. Presente su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es su culto personal. No se conforme a este siglo, transforme su mente y ya, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Cúmplala. Listo. Así de sencillo. Qué chévere, ¿no? Cuando una persona ha entendido que se da primeramente al Señor, la ofrenda se vuelve súper valiosa para Dios. Así usted le deje lo que da sus fuerzas o un poquito más de ellas. Y hacer lo que sigue también. Por eso el versículo 5, porque ahora estamos en el 5 mismo, en el mismo versículo 5 todavía. El libro de Corintios. Nos dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Uy, qué interesante. Dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pero enseguida dice, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Sabe qué entendieron los macedonios? Que el asunto no era solo dar dinero. Que el asunto principal era primero darse a Dios. Y una vez uno se da a Dios, uno se entrega en todas las otras áreas al Señor. ¿Cómo lo mostramos acá? Se entregaron a Pablo, le sirvieron a Tito, le sirvieron a Timoteo, y por eso Pablo resalta. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. A Pablo, a Tito, a Timoteo, a todos los que estaban sirviéndolos. Interesantísimo eso, ¿no? Increíble eso. En pocas palabras eran tan serios con Dios, por eso tan importante entregarse al Señor. Cuando una persona se entrega al Señor, wow, no solo da plata, con alegría y de la manera correcta, con la intención correcta, sino que somete su vida a los que Dios va poniendo en su camino, que en este caso fueron Pablo, Tito, Timoteo. Dice, por la voluntad de Dios. Nadie los obligó. Dios dijo, no, hay que sujetarse. Son los que nos traen la palabra, son los que están, hay que sujetarse. Y se sujetaban a eso. Para algunos eso es algo difícil y complicado. Por eso la Biblia manda orden. No debería haberlas, pero las hay. Como Hebreos 13:17.
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero si una persona primero no se ha entregado al Señor, no hay manera de que pueda entregarse a otros y menos sujetarse a una autoridad. Le va a costar harto, harto. Por eso las exhortaciones de Pedro, de Pablo, siempre hablaban que nos sujetemos a los que se sujeten, nos sujetemos a otros, como parte del plan de Dios. Interesante, ¿no? Y por eso el texto ahí dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Cuál es la obra de gracia? El dar. El dar. ¿Qué significa? Que ahora Pablo le dice a Tito que le diga a los corintios que colaboren para la ofrenda de la iglesia de Jerusalén y que está convencido que viendo el arrepentimiento de los corintios, que viendo todo su corazón cómo se ha transformado y viendo ese ejemplo de los macedonios, ellos van a hacer exactamente lo mismo. Y por eso le dice a Tito que así como comenzó la obra con los macedonios, ahora lo haga con los corintios, para que también ellos tengan esa gracia. Qué chévere, ¿no? Qué cosa tan espectacular. ¿Y todo por qué? Porque las personas se entregaron primeramente al Señor. Por eso es tan fácil al comienzo de una vida cristiana. Y yo quiero ser claro, el comienzo de su vida cristiana usted era así. Pero después no. Al comienzo de su vida cristiana usted decía, ¿qué hay que hacer, Señor? Todo usted y qué chévere que lo hiciera así, ¿no? Lo espiritualizó. Usted, a pesar de que no sabía nada de Biblia, sabía muy poquito, usted decía, no, es que el Señor, todo, y usted quería contarle a todos de Cristo, increíble. Usted era un evangelista. No sabía Biblia, pero era un evangelista. Y quería agradarlo en muchas cosas, hasta para tomarse un tinto. Usted decía, ¡alto! Oremos por este tinto. Usted nunca oraba por esas vainas. Y usted quería hacer cada cosita, porque lo quería hacer, usted quería agradarlo. ¿Por qué? Usted dice, ya me entregué a él, yo tengo que hacer cosas para él, pero parece que se nos olvidó por el camino. Y en ese momento tenía más corazón para dar que hoy. Increíble, ¿no? Y a muchos, no todos, les ha pasado eso. Tener más corazón antes, más disposición, tener más claro, es para el Señor, y había ese fervor y ya como que, hay que volver al fervor. Hay que regresar otra vez al principio. Pero todo se basa en que le demos primeramente al Señor nuestras vidas. Y si ya lo hizo, entonces recuerde que si ya lo hizo, entonces está en deuda porque no está pasando lo que dice acá. No hay una disposición para darse a las personas o dar las cosas. Entonces algo pasa ahí. Hay que cambiar, hermanos. Por eso cuando el texto pasa al versículo número, en 2 Corintios, vamos en el versículo 6 y ya para el 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo ya viendo las noticias que le trae Tito, Pablo ahora saca esta frase contundente como una invitación a los creyentes de Corinto. Y es algo muy bonito. Dice, por tanto, como en todo abundáis. Y Pablo empieza a resaltar que los corintios, que, ojo, al principio era una iglesia muy carnalita, como está en 1 Corintios. Dice, tanto como en todo abundáis, en fe. Ahora hay confianza, ahora los corintios están empezando a desarrollar una confianza increíble en Dios. Una dependencia. Así Pablo ya lo testifica, su arrepentimiento con lágrimas de corazón, ese cambio que Tito le dice, mire, han cambiado en todas estas cosas. Entonces él dice, wow, sí, estas personas ya
ya son otras personas. Son otra clase de personas. Y por eso dice acá, por tanto, como en toda abundáis en fe, en palabra, ¿ok? Significa en doctrina, en la verdad de la doctrina. Ahora los corintios sí tienen la verdad, ahora sí están parando bolas a las palabras bíblicas, ahora sí están concentrados no en lo que dicen los falsos maestros que les venden ideas raras. Ahora ellos ya entienden, es la verdad. Dice, ahora ustedes ya por la verdad están saliendo de la ignorancia. Abunda ahora la verdad en ustedes. También dice que abunda la ciencia, que es la capacidad de aplicar la doctrina a los asuntos de la vida. Si ahora ustedes están entendiendo, aplicando, están volviendo prácticos con las cosas de Dios. Y ya que ustedes tienen eso, la fe, la palabra, la ciencia, dice, en toda solicitud, y fuera eso, que tiene ese fervor, esa pasión, esa entrega, que ya la tienen clara, que ya entendieron el ímpetu, la energía. Ya que ustedes ya la tienen clara, tienen eso en su corazón. Y fuera de eso, el amor que tienen para con nosotros significa amor sacrificial. Están dando más allá de lo que tienen, ¿ok? Que ya entiendo que ya pueden hacerlo. ¿Ok? Hágame el favor y abundan en esta gracia. Y significan, ya que eso es así, háganme el favor ustedes, demuéstrenlo abundando en esta gracia. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo? Dando conforme todo eso que ustedes tienen. Fe, palabra, ciencia, solicitud y amor. Ahora, demuéstrenlo dando así. Y Pablo no lo dice como si dudando, lo dice, estoy seguro que eso va a ser así. Pablo se pone a mirar la vida de los corintios, se pone a mirar la transformación y dice, ustedes ya están listos para dar de esa forma, para dar de esa manera. Ustedes ya tienen lo necesario para hacer esos cambios. ¡Wow! Increíble, ¿no? Ahora, yo dije, bueno, digámosle a los hexemanitas, o sea, los de acá. Hermanos hexemanitas, ya que en ustedes abundan en la fe, ustedes, la palabra, ustedes tienen palabra en cantidades. La ciencia que es aplicación. Entonces, creo que se saben que hay muchas formas de aplicar la Biblia. En toda solicitud, bueno, el fervor sí no se los he visto mucho. El amor, que tal vez seguramente nos falta. Podemos abundar en esta gracia. ¿Qué nos falta para que abunde esa gracia del dar? Pero recuerden, todo se basa en que primero entrego mi vida primeramente al Señor. Si yo entrego mi vida primeramente al Señor, entonces, y solo entonces, todo el resto va saliendo así. No es una obligación, Pablo lo aclara una y otra vez, no es una cosa que él mande. Tiene que nacer de que hablo con Dios y entiendo que hay que hacerlo. Por eso el versículo 8, Pablo dice claramente, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Dice, no hablo como quien manda. Dice, señores, yo no estoy pidiendo a ustedes como una obligación. En pocas palabras, Pablo sigue enfatizando que el dar es voluntario, es libre. Eso sí dice, hay que dar. Y es voluntario, pero hay que dar. Y él le dice a los corintios que prueben. Por medio de algo, ¿de qué? De hacer lo que me hace la iglesia de Macedonia. Prueben la sinceridad de su amor. Prueben de verdad todo ese fervor que tienen. Mostrando, haciendo, dando. Específicamente en esta petición de Pablo para los de la iglesia de Jerusalén. Demuestren lo que así ustedes aman a su hermano. Pocas palabras, más que emociones, ponga acciones. Ya que sus hermanos en Jerusalén tienen una necesidad, hágale. Este es el momento. Y ahora con esa diligencia, póngale diligencia que supuestamente ustedes tienen. A ver, vamos a mirar la sinceridad de su amor para con ellos. Si es verdad o no. Entonces lo increíble acá son los macedonios. Qué ejemplo tan increíble del dar. ¿Ok? Aquí los que tienen que aprender son los corintios.
y las otras iglesias, incluyendo los Gexemanitas. Pero el ejemplo de los macedonios es un ejemplo a seguir. Recuerden, se dieron voluntariamente, generosamente, con un amor sacrificial. Fueron en sus fuerzas, más allá de sus fuerzas. Pero entendieron que primero la entregas con Dios, en todo. Y lo hicieron para cumplir. ¿Ok? Para responder a lo que ya habían recibido. Que no era otra cosa que la salvación que Dios les había dado. Y lo hicieron desde el primer día. Esa es la diferencia. Y lo siguieron haciendo. Y por eso están ahí nombrados haciéndolo. Algo fantástico. Por eso voy a salir de acá. Tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Qué nos falta para hacer así? Y llegamos a varias conclusiones muy puntuales. Poniéndolas en orden, la primera es, yo tengo que entender que ya entregué. Si usted es un creyente, usted ya entregó su vida al Señor. Él es su Rey, Él es su Salvador. Él es nuestro Salvador. Nuestro Rey, a quien vamos a sujetarnos, al que le prometimos que íbamos a hacer, a entregarnos todo. Y como es nuestro Rey, nuestro Salvador, hay que estar atentos a cuál es su voluntad. Y como vamos a estar atentos a saber cuál es su voluntad, nos vamos a entregar primeramente al Señor en todo lo que Él quiera. ¿Está dispuesto a hacerlo, hermano? Porque esa es la parte triste de la historia. Que el Señor dijera, bueno, ya una vez hemos escuchado este mensaje, muchachos, ¿cuántos ahora sí se van a meter al alfolí de verdad? No, hace años lo hicieron, supuestamente. Pero ¿cuántos hoy ratifican su compromiso con el Señor? De darse primeramente a Él. ¿Cuántos? ¿Usted lo haría, hermano? Quiero recordarle que ya lo hizo. Pero que debe ratificarlo con acciones, con hechos. No sé qué le esté pidiendo a Dios. Creo que a cada persona nos pide cosas diferentes. Pero entréguelo. Lo que le esté pidiendo. Su tiempo, su dinero, su vida. Pero es que, sin peros, y confíe. Recuerde que hay que adorar al Señor. Creo que hoy salió un principio fantástico de adoración. Primero me entrego a Él y el resto ya es fácil. Entréguese. Y si usted no ha entregado su vida a Cristo, que está sentado con nosotros, primera cosa que uno hace con Dios es entregar la vida a Él. El resto ya es fácil. No porque alguien nos obligue a hacerlo, sino porque al estar en una relación seria con Él, cercana, sin descuidarla, esas cosas salen, empiezan a salir. Seguro no tan fluidamente como quisiéramos porque todavía estamos en la carne, pero salen. Y por eso tenemos ejemplos como Macedonia, que lo hacía de esta manera tan fantástica como lo hacía. De salirse hoy, señores, la pregunta que deben contestar esta semana es, ¿qué le voy a entregar al Señor? ¿Qué le vas a entregar? Ya le dijiste que la vida, ahora puntual, ¿qué? Y hazlo. Y empieza a dar los pasos, a concretarlos para entregarlos. Eso incluye todo. Señor, no, Dios hace rato me está llamando a que lo sirva de esta forma específica. En un ministerio, en la iglesia, en mi trabajo en tal manera, en mis amigos de tal forma, en mi familia de tal otra, en lo que sea, pero seguramente dando, ofrendando,
dando a las misiones que tanta necesidad hay. Y seguro Dios lo cuadrará de la manera perfecta, pero o sea, ponga su oído audible a las cosas de Dios. Dale, ¿qué quieres? Y sométase a eso. A algunos les dirá, entréguese totalmente ya. Y a otros les dirá, siga allá donde está para que sostenga a los que se van a entregar completamente. Así funciona. O a los que ya están entregados completamente al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, que estemos pensando en esto. Y repito, si alguien no ha entregado su vida al Señor, el primer paso es que lo haga, seguro. Si hay una persona que le ha invitado, o si aún tiene una duda sobre eso, pregúntenos y con muchísimo gusto. Hable con la persona que le invitó, con las personas que le han atendido en el servicio. Pero no salga, no se vaya a la reunión sin tener eso claro, de cómo es que me entrego primeramente al Señor. Y los que ya lo hicieron, no olvidemos lo que prometimos un día. Cumplámoslo. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por todo lo que tú haces. Te agradecemos. Gracias porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú. Nadie más que tú puede hacerlo, Dios. Gracias, Señor, por salvarnos. No es algo que no tiene precio. Y ayúdanos a responder a esa salvación tan grande que nos diste, a través de entregar nuestras vidas como solamente alguien que entiende lo que tú has hecho puede hacerlo. Perdónanos porque muchas veces de palabra lo decimos, pero con hechos no lo ratificamos. Te ruego por las personas que aún no te conocen, para que ellos entren pensando en darle la vida al Señor como debe ser, en una entrega total y sin reservas. Y los que ya estamos, que aprendamos a entregar lo que falta, o lo que nunca hemos querido entregar para la gloria tuya. Por eso hoy ponemos delante tuyo este tiempo, Señor, y pedimos que obres y sigas obrando en la vida de tu iglesia, y que sigas llamando personas, convenciendo personas, para que te sirvan en cualquier área, desde sus trabajos, sus colegios, universidades, o con sus vidas completas, ¿no?, entregadas a ti. Gracias te damos por esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén.